Naturalmente la representación tiene un comienzo y un final. Y los hilos de la representación se van entretejiendo y van formando diferentes imágenes. Una constelación es un grupo de estrellas, ¿de acuerdo? Una constelación familiar es un grupo de configuraciones, de figuras. Es una analogía con las estrellas. Una constelación es una imagen, un grupo de personas en movimiento, ¿de acuerdo? Y ese movimiento, ¿a dónde va? Pues va hacia una imagen de solución. ¿Para quién? Principalmente para la persona que consulta, que se sienta aquí en esta silla. Y para todos los que estamos fuera observando, que evidentemente resonamos en muchas ocasiones con algo o todo de la otra persona. Resonamos significa que nos reconocemos en lo mismo, que nos identificamos con lo mismo y que descubrimos que también nosotros tenemos lo mismo que fulanito o menganita. Y bueno, pues el ser humano se repite en sus pautas, en sus esquemas, en sus historias y también en sus destinos. Lo que es diferente es nuestra relación con lo que nos pasa. Eso es fundamental. Por eso en una familia todos somos diferentes. Aún teniendo parecido físico, los mismos genes, en realidad, porque un hermano reacciona de una manera y el otro reacciona de otra, se relaciona de manera distinta, por eso mismo hace que los hermanos sean diferentes. ¿De acuerdo? Nosotros nos relacionamos de manera distinta con el pasado, con el presente y con el futuro. Y en una constelación el tiempo se suspende y la imagen refleja las tres temporalidades, es decir, es atemporal. Y una imagen se renueva simplemente a partir de ver la que hay. Si no vemos la que hay, no se puede renovar la imagen, no puede cambiar. De hecho, sobre un trabajo hecho normalmente no se vuelve. ¿Por qué? Porque uno ya no está en ese punto. Y aunque el planteamiento aparentemente sea parecido, nunca es igual. Nunca. ¿De acuerdo? Nunca estamos en el mismo punto. Nunca la imagen es la misma si ya hemos trabajado necesariamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la representación es lo más importante, es el alma, diría yo, es el lenguaje de este método terapéutico. Y es muy curioso, por más que se pueda explicar desde un punto de vista incluso científico, biológico, físico, en realidad la experiencia es intransferible, indescriptible, inimaginable, hasta que uno la vive. Entonces, no somos actores, ¿no? Tampoco somos personajes. No nos quedamos con el personaje de un guión. Tenemos guiones, podemos representarlos y podemos sentarnos en nuestra silla otra vez olvidándonos del guión. Pero la experiencia de haber tenido la soltura corporal, no verbal, emocional de una representación, eso cambia radicalmente nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces la persona tímida, cohibida, púdica o pudorosa que dice no, no voy a poder porque me van a mirar todos, ¿qué voy a hacer? Y que se suelta, tiene una experiencia emocional correctiva impresionante, cambia su percepción de sí misma porque ve que puede. Entonces también esa relación con uno mismo, que es la más importante, porque uno está consigo las 24 horas. Entonces esa es la primera que cambia a través de la representación. Y ese es el papel del representante. Se moverá de acuerdo a lo que su cuerpo le indique, sin hablar,
Porque cuando nosotros hablamos estamos utilizando una de las facultades intelectuales que aquí no vienen a cuento. Entonces la mente puede descansar. Sí se utiliza la palabra, pero la palabra en este caso es una palabra inducida, no es una palabra libre. Uno puede decir siento esto, sí, pero cuando se utiliza la palabra es un acto terapéutico y normalmente yo indico las palabras que hay que utilizar. Siempre con un margen de flexibilidad. ¿Por qué? Porque si la representación no está en sintonía con las palabras, también lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces uno rectifica y no pasa nada. Así es el método fenomenológico. Uno se atiene estrictamente a lo que hay, a lo que se manifiesta, sin poner algo previo, a priori, que es de uno, que es una proyección. Entonces, el papel del representante es fundamental y la representación es el medio para llegar a poder ver esta información desconocida. Cuando una persona se sienta aquí, tiene sus creencias y sus ideas. Yo quiero trabajar mi relación con mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre es un hombre que ha estado ausente. O mi padre es un hombre muy autoritario que me ha hecho la vida imposible. Vale, esta es la experiencia de vida, ¿de acuerdo? Bien, ese es el punto de partida. Y la persona, cuando cuenta su historia, por supuesto es incuestionable, pero no está viendo otra parte. Entonces la constelación aporta lo que no vemos, y lo que no vemos no contradice necesariamente lo que la persona sabe, sino que se suma, ¿de acuerdo? 1 más 1. Es decir, nosotros tenemos una experiencia incuestionable. A eso se suma lo que sale de la constelación. A veces lo que sale de la constelación no encaja en lo que hemos vivido, pero nosotros tenemos que incluir las dos. ¿Está claro? Por eso siempre la constelación sorprende, porque lo que no vemos es sorprendente cuando sale. Entonces se suma lo que uno sabe con lo que uno ve en la constelación. Es una suma. ¿Okay? ¿Qué hace además la persona que se sienta aquí? Pues evidentemente se supone que uno viene con una necesidad. Y se supone también que uno sabe lo que quiere, pero es una suposición. La mayoría de las veces ni sabemos lo que queremos. Y muchas veces ni siquiera sabemos lo que nos pasa. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Nadie sabe cuál es su problema. Que conste. Nadie. ¿Por qué? Porque del problema nosotros solo conocemos los efectos. Por tanto, no sabemos cuál es el problema. Solo conocemos los efectos de los problemas. ¿De acuerdo? Y los efectos a veces están muy lejos del problema. Muy bien. Ahora, cuando la persona decide constelar y conoce los efectos de su problema, sabe mucho de sí misma y también no sabe nada. Entonces, lo lógico es que se abra la posibilidad de conocerse a través de su representante. Por tanto, la persona que consulta elige a alguien que la represente, ¿de acuerdo? Y es muy interesante porque siempre buscamos parecidos. Esa me cae mal, pues no. Esta se parece a mi madre, entonces sí. No funciona así la cosa. Cualquier persona puede representar a cualquier otra. ¿Sí? No necesita tener requisitos de ninguna clase. Entonces, cualquier persona puede representar a cualquier otra. Y la elección es puramente, casi diríamos, energética. Pues me levanto y voy hacia ella porque sí. Ya está. O voy hacia ti porque sí.
Y a veces la persona elige a más representantes que sirvan para escenificar a su familia, o a veces soy yo quien elige. A veces decimos, elige a alguien que represente a fulanita, y a veces yo elijo a alguien y no digo a quién representa, y lo hago adrede. Esto es parte de la técnica, así que no os asustéis. A veces uno trabaja en un campo desconocido, porque así se siente más libre de condicionamientos, influencias, expectativas, deseos. Porque en este trabajo la intención es un freno. Y mantenemos la atención hasta el final. La atención personalizada para cada caso y cada persona. Y esto nos da una fuerza increíble, porque para hacer este trabajo hay que tener fuerza.